maravilloso es este privilegio que el Señor nos concede de estar en este lugar reunidos como iglesia, como pueblo. En verdad es un tremendo privilegio ese y bueno, aprovechémoslo esta mañana, especialmente en este momento al someternos a la palabra del Señor, que necesariamente tiene que ser expuesta por personas como yo, que somos frágiles y torpes y tantas cosas más, pero a quienes el Señor pues nos ha dado la vocación y también la tarea de compartir con ustedes un poquito de esta preciosa palabra. Y para que justamente hagamos ese ejercicio de sujeción al Señor y a su palabra, otra vez cerremos nuestros ojos, oremos al Señor una vez más en este momento y recuerda que aquí es cuando nosotros quedamos como completamente solos delante del Señor, en su presencia, delante del rostro de Dios. Y estamos delante de Él completamente solos para rogarle que nos ayude y que nos dé la gracia que necesitamos para ver más y mejor a su Hijo Jesucristo, para poder apreciarlo más. Para que sus palabras sean recibidas por nosotros con humildad. Así que quedémonos ahí delante del Señor un segundito más. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias por ti. Por la belleza que has venido, Señor, a traernos a la vida, al manifestarte a nosotros, al permitirnos conocerte, al invitarnos nuevamente a caminar contigo. Gracias porque ninguno de tus hijos e hijas, ningún hombre y ninguna mujer en este mundo que se acerca a ti va a ser, Señor, más pecador o más necesitado de lo que tú pudieras llegar a ser en nuestras vidas. Ninguno de nosotros va a quedarte a ti grande, Señor. Esa es nuestra esperanza, con la que encaramos la vida cotidiana y este momento de nuevamente someternos a tu palabra. Quienes están visitándonos hoy, quienes aún no conocen a tu Hijo Jesucristo, Padre, por favor, abre sus ojos. No solamente emociónanos, no solamente anímanos, no, abre nuestros ojos y danos vida, trae vida a nuestros corazones. Y que hoy, como lo oraba el pastor Cristian, haya milagros entre nosotros, Padre. Que tu Hijo sea muy glorificado mientras todo esto acontece. Y justamente en su nombre es que oramos. Amén. Y amén. Bien, hermanos, inicio esta exposición bíblica de esta mañana con una pregunta que es sencillita, pero creo que a todos nosotros nos importa muchísimo y es: ¿cómo podría llegar a ser cambiada nuestra historia? Nuestra historia. No solamente la historia de quienes consideramos están muy, muy mal, no. ¿Cómo es que podría llegar a ser cambiada nuestra historia? Porque si tú estás viendo las redes sociales o estás viendo solamente, contemplando la realidad, nosotros podemos llegar a la conclusión de que las cosas no están bien en este momento, en nuestro país y bueno, no solamente en Colombia, tal vez en el mundo entero, no están bien las cosas. Así que hacemos la pregunta: ¿cómo es que la vida en Colombia podría mejorar?
¿Cómo podría ser mejor en este territorio, pero no solamente en este territorio, más allá de este territorio? ¿Qué es lo que se necesita para que los grandes ideales que hacen su aparición en cada revuelta social o en cada época electoral, esos ideales humanos, qué es lo que se necesita pues para que se materialicen? Porque yo creo que todos nosotros tenemos la intención de vivirlos y de vivir en un lugar en el que se pueda expresar junto con otros esa belleza, esa vida que anhelamos, que deseamos, que queremos. ¿Dónde? ¿O de qué forma? ¿O haciendo qué cosas? Es que las grandes aspiraciones que tú tienes como persona y que yo tengo como persona pueden cumplirse. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de administración es la que necesitamos para que florezca la vida humana? Y seguramente ya hay muchas respuestas aquí, solamente entre nosotros que estamos en este lugar esta mañana, diversas respuestas. Yo voy a mencionarles algunas de ellas. Tal vez ustedes han escuchado que se menciona mucho, ya hace unas décadas, que para que esto ocurra es necesario que se respeten las libertades individuales. Eso es una bandera muy importante de nuestro mundo contemporáneo y ustedes saben, casi cualquier esfuerzo gubernamental debe procurar que estas libertades se protejan. Los derechos sí, literalmente las leyes, las normas deben desarrollarse para que estas libertades se puedan vivir. Así es como pudiéramos llegar a tener la comunidad que deseamos. Otra respuesta que también encontré es que a las mujeres debería dárseles un papel más central para el cambio de nuestra historia. Esa es otra respuesta. Yo encontré una un poquito más amplia, una encuesta que se tituló Tenemos que hablar Colombia. Ese es el título, digamos, de esa encuesta, que al mismo tiempo fue como un estudio, investigación que se realizó con un poco más de 5,000 personas a lo largo de 4 meses. Más de 5,000 personas, 5,000 colombianos de muchos trasfondos distintos, etnias diferentes, edades diferentes, porque hubo hasta niños de 8 años en ese estudio, pero personas con trasfondos sociales, económicos, académicos, culturales, completamente diferentes. Los juntan a ellos 4 meses para este estudio, y este estudio fue realizado por la Universidad de los Andes, por la Universidad de AFID, la Nacho, por la Universidad del Valle, por la Industrial de Santander. Y los resultados que arroja este estudio, encuesta, diálogo con todas estas personas es lo siguiente. A ver cómo les parece a ustedes, si coincide con lo que ustedes desearían también que lleguemos a vivir para que la vida florezca. ¿Qué se dijo en este estudio? En primer lugar, está y se destaca la educación. Que la educación tiene que ser principal y central para cualquier administración que llegue en Colombia, en cualquier lugar del mundo, que sea más centrada en oportunidades, en valores cívicos y ciudadanos, bueno, en fin, la educación. En segundo lugar, todas estas personas dialogaron y hablaron acerca de cambios en la política, pero sobre todo en la corrupción. Se reconocía en ese estudio que la política tiene un papel muy importante para la vida de las naciones. Claro que sí, pero la corrupción debilita la confianza en esa política. Así que era necesario que se implementaran cambios ahí. Cambios para algunos radicales, para otros no tanto, pero que no puede continuar siendo lo mismo que ha venido siendo hasta ahora. También decían ellos, transformar la cultura. Es decir, la cultura colombiana es una cultura
chévere, es bien, es bonita en algunos aspectos, pero es necesario cambiarla en otros. Por ejemplo, hay que hacer muchos más énfasis en la tolerancia, en la no violencia, mucho más énfasis en la no corrupción, en esos hábitos de ser los más avispados entre nosotros, que eso tiene que cambiar. Bueno, tercera propuesta de todo este gran grupo de colombianos. Cuarta propuesta, la biodiversidad y la diversidad cultural. Una preocupación muy especialmente entre las nuevas generaciones que estuvieron en ese estudio, que apuntaban de manera significativa en el cuidado de la calidad del aire, de los animales, de las plantas, de las diversas especies y fuentes hídricas, etcétera, etcétera, etcétera. Debe visibilizarse más este aspecto en Colombia. En quinto lugar decían, construir confianza en lo público. Bueno, sexto, pasemos al sexto mejor. Proteger la paz y proteger la Constitución. Parece que no solamente en otros gobiernos, sino también en Colombia empezamos a percibir que las democracias modernas tienden a ser más totalitaristas cada vez un poco más. Proteger entonces la Constitución de los países como algo que debe seguir ocurriendo en Colombia. Bueno, ese fue el resultado de esta gran encuesta, de este gran estudio, de esta gran conversación entre más de 5,000 personas a lo largo de 4 meses, recogidos por todas estas universidades. En esta mañana, permítanme por favor, hermanos, unos minutos más recordarles a ustedes qué es lo que el pueblo judío 2000 años atrás, siglo I y más o menos por allá, qué es lo que este pueblo judío respondía a esta pregunta que estamos tratando de hacernos. ¿Cuál era su respuesta? Y la respuesta de ellos, tienen que recordar, la ofrecían en medio de una situación de opresión o de represión más bien, cuando había una apropiación extranjera de sus bienes, cuando ellos estaban bajo un gobierno con mano de hierro ante cualquier brote de sedición. Ustedes recuerdan cuál era el imperio que los tenía subyugados, ¿cierto? Sí, Roma, exactamente. En esa situación, ese pueblo hace 2000 años atrás podía responder que lo que realmente va a traer el florecimiento que todos nosotros seres humanos queremos para nuestra vida se llama el reino de Dios. Esa era la respuesta de ellos. ¿Y qué decimos nosotros? Esa es una respuesta espectacular. Es una respuesta hermosa. Ellos tenían en las Escrituras el testimonio histórico de que cuando Dios gobierna, cuando Él es rey, el florecimiento de la vida humana no se detiene. La justicia camina junto con la paz, la cooperación junto con la generación de riqueza para todos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que este pueblo había visto en las Escrituras, en su propia historia, para que ellos respondieran que no había nada mejor que esperar que el reino de Dios y que ese reino llegara en medio de nuestra humanidad? ¿Qué era lo que ellos escuchaban de sus antepasados, leían en las Escrituras? Pues recuerden, hermanos, ellos por ejemplo veían en Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que encuentran ustedes ahí? El patrón del reino de Dios. ¿Cómo es ese reino de Dios? Cuando Dios reina, cuando Él gobierna, Él crea las cosas, Él crea el ser humano y evidentemente se muestra como un rey que es absolutamente generoso, que tiene la intención de que nuestra humanidad se desarrolle en todo su potencial, que podamos tener relaciones armónicas, que respetemos la creación buena que Él ha creado con amor, para que nosotros la administremos. Evidentemente en Génesis se puede ver que el patrón del reino de Dios, cuando Él es rey, es espectacular. Pero ustedes caminan un poquito más, Génesis capítulo 3, descubren que ese reino pues se perdió.
Esa buena tierra que Dios les dio particularmente en el jardín de Edén, ya no es más para ellos. Ellos son expulsados de esa tierra y ellos son entregados en parte a una forma autónoma de vida, a un desarrollo autónomo de gobierno, de administración, de todas estas cosas, con el descalabro que evidentemente la Biblia intenta mostrarnos a nosotros que esta vida y de esta manera tiene. Pero después de ese patrón, de ese reino, Dios empieza a mostrarnos que Él nos promete un reino. Y sus promesas inician con el patriarca Abraham, un hijo suyo, su descendencia. En ella serían benditas todas las familias de la tierra. Ocurriría algo espectacular, pero más adelante en la historia vemos que además se promete a la nación un hijo de David. No solamente hijo de Abraham, hijo de David, como el rey David, como ese, en un sentido, gran rey. Sí, muchos tropiezos, muchos actos censurables, pero para el pueblo ese era el rey idealizado, el gobernante idealizado. Y se venía en el futuro un hijo de David también. Y ustedes después ven ese reino parcial que se establece cuando Dios empieza la teocracia. Y vemos en la ley de Moisés especialmente cómo ese pueblo que es llamado a ser el pueblo de Dios para hacer testimonio a todas las naciones empieza a recibir las leyes, las normas por medio de las cuales dirigirían sus vidas comunitarias, sus vidas familiares, sus vidas sexuales, sus vidas laborales. Dios les da una forma preciosa de administración para que la vida florezca cuando Él es rey. Ese reino es un reino parcial, porque todos entendemos que ese reino no está terminado, ni es perfecto. Pero ese reino parcial termina, ustedes saben, después del rey Salomón. El reino se divide en dos, Judá e Israel. Después esos dos reinos caen, inicialmente Israel. Pero en el reino de Judá se empieza a hablar, especialmente a través de los profetas, que algún día, recuerden, algún día Dios nuevamente se constituirá en rey. Y en medio de ese reino profetizado, ustedes escuchan al profeta Daniel, por ejemplo, cuando él está interpretando el sueño de de Nabucodonosor. Nabucodonosor le está describiendo lo que él ha soñado y Daniel empieza a hablarle de la interpretación de ese sueño. ¿Y qué es lo que se profetiza en medio de lo que Nabucodonosor ha soñado? Que se van a levantar grandes imperios representados por el oro, por el bronce, bueno, ustedes saben todo eso, aún por el barro, una gran estatua configurada por un montón de materiales, pero llega una pequeña roca que no ha sido cortada por mano humana, una pequeña roca que llega y despedaza a todos esos reinos representados en esa estatua. Y esa piedra que no ha sido cortada por mano humana se convierte en un gran monte que ahora representa el reino de Dios, el cual es inconmovible. Ese reino es el que ¿qué? Es el que Dios está anunciando, que viene ahí a la vuelta de la esquina, el reino de Dios. Eso era lo que el pueblo judío en el siglo I podían responder a estas preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos vivir para que la vida humana, como la sentimos en el fondo que debería ser vivida, pues pueda ser vivida? El reino de Dios. Hermosa respuesta, pero ¿cómo les parece que ellos respondieron bien solo en parte? Ellos sabían que la respuesta era el reino de Dios, pero erraron porque se imaginaban y además deseaban, querían que ese reino de Dios se estableciera con los mismos patrones de sus enemigos. En este caso, Roma.
en lo profundo de sus corazones, ellos querían ser iguales a este imperio, poderosos. Que nadie nos diga que no podemos hacer lo que deseamos hacer, poderosos como Roma. Pero la ventaja de ellos es que estábamos del lado de Dios, ¿cierto? En ese sentido, pues, como que legitimamos las cosas que deseamos. No, nosotros estamos del lado de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, ahí en ese momento de la historia es cuando aparece Jesús. Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y ustedes pueden ver en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que vamos a leer en esta mañana. En el Evangelio de Mateo vemos cómo se registra y se documenta la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice esa genealogía? Hijo de Abraham, hijo de David. Casi como para que nos entusiasmemos, ¿no? Para que nuestras expectativas se aviven, se despierten. Se documenta su genealogía, se nos dice de quién es el hijo, se narran los hechos de su nacimiento y después Mateo empieza a hablarnos del bautismo del Señor Jesucristo. De la predicación de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuál era la predicación del Bautista? Arrepiéntanse, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, aquí a la vuelta de la esquina, hermanos, el reino de los cielos está aquí. Arrepiéntanse. Pero después nos muestra cómo Jesús se bautiza, identificándose con nosotros los seres humanos. Pero después Mateo nos habla de su posterior tentación en el desierto, superando la caída de Adán, superando la caída de Israel, y después el Señor Jesucristo da inicio a su ministerio público. ¿Qué es lo que Jesús hace? En primer lugar, dice en primer lugar, cuando inicia su proclamación, ¿qué es lo que Jesús empieza a decir? Es esto, mis hermanos: cambien su manera de pensar. No sigan pensando como han venido pensando hasta el día de hoy. Arrepiéntanse, que es otra manera de decirlo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que está asegurando Jesús. Entonces imagínate al pueblo. ¿Cómo así el reino de Dios? ¿Dónde? Es lo que hemos estado deseando. ¿Dónde está? Que se nos diga. ¿Y cómo les parece? El poder de ese reino que sí está entre nosotros y se ha acercado en la persona del Hijo de Dios, el poder de ese reino empieza a manifestarse. ¿Y qué es lo que vemos? Que logra hacer ese reino. Por ese reino empiezan a ocurrir sanidades en el pueblo. Personas muy enfermas son restauradas en su salud. Empezamos a ver extraordinarios milagros, milagros que no han sido documentados en el Antiguo Testamento en ningún momento. Empezamos a escuchar la proclamación: el reino de Dios está entre nosotros. Cambiemos nuestra manera de pensar y de encarar la vida. Hermanos y hermanas, amigos que están visitándonos esta mañana, ¿cómo les parece? Una nueva administración ha venido a abrirse camino en medio de los reinos y de los poderes de este mundo. Y está entre nosotros el reino de Dios. Pero ¿saben qué es lo triste? Lo triste es que nosotros, cristianos, nos embolatamos y nos perdemos y nos confundimos a cada rato, como también lo hizo Israel en su época. La iglesia también pierde perspectiva y deja de ver aquello que el Señor ha pretendido que se vea. Nosotros, hermanos, a veces
olvidamos que el reino de Dios está entre nosotros, que claro que el reino de Dios no es un reino que está consumado, es decir, que se ha dado en su totalidad. Todos los cristianos hemos aprendido que el reino de Dios en este momento es un reino parcial. Está entre nosotros, pero también lo esperamos para el futuro. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que hemos aprendido, claro que sí. Hermanos, pero el reino de Dios está presente entre nosotros. Y eso tiene que importarnos. Hermanos, nosotros en muchas ocasiones nos identificamos tanto con la desesperación de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo, que atestiguan el único gobierno que les da esperanza a ellos, el único gobierno, la única administración que les da entusiasmo, y que por supuesto no les da nada de entusiasmo, y que por supuesto por el contrario parece gris el futuro, y entonces se convierte también para nosotros gris el futuro, imaginándonos que el reino de Dios coincide con las formas en las que Colombia se ha administrado. Nosotros, la iglesia, confundiéndonos así. Y perdemos de vista la belleza del reino al que se nos ha incorporado por pura gracia. Que esa nueva administración que ha llegado a este mundo y que particularmente opera en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, esa nueva administración, el reino de Dios, tiene sus propios ideales, tiene su propia agenda, tiene sus propios valores. Pero nosotros, que claro, somos ciudadanos colombianos, estamos interesados en el bienestar de nuestra nación, porque en el bienestar de nuestra nación y en su prosperidad también está nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Claro que sí, pero al mismo tiempo no nos confundimos. No nos confundimos pensando que nuestra agenda coincide precisamente con la agenda de turno en nuestro país. Nosotros cristianos pertenecemos a un reino, al reino de Dios, donde Dios efectivamente es el soberano, el rey. Y ese rey insiste muy especialmente a su pueblo, a la iglesia, que entendamos que ese reino que está aquí para abrirse camino, aunque sea de manera humilde, aunque sea de manera discreta, ese reino que está aquí entre nosotros es algo completamente distinto a lo que este mundo puede producir. Que los valores de ese reino son valores que solamente pueden ser vividos por la regeneración o por el nuevo nacimiento o por un milagro que Dios llegue a hacer en las vidas de los seres humanos. Valores que son distintos. El reino de Dios afectando a Medellín, afectando Colombia, afectando nuestras naciones y nuestros países. Un reino que tiene sus propios ideales. Un reino que es contracultura, que es alternativo para Colombia y para nuestros vecinos. Amigos y hermanos, en los próximos meses, aquí en el Redil Estadio, estaremos escuchando al predicador de la montaña, a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estarlo escuchando por varios meses, gracias al Señor, con paciencia, con humildad, porque este Rey que está entre nosotros, que fue a la cruz, pero que resucitó entre los muertos y que hoy está sentado a la derecha de Dios, siendo Rey de ese reino que está entre nosotros, nos va a insistir nuevamente a esta iglesia local durante los próximos meses que sus valores, que los valores que Él quiere ver que nuestras vidas florezcan, son una bendición para este mundo, pero que son singulares de su reino. Los valores, la contracultura, los ideales del reino de los cielos. Escuchemos entonces al Señor Jesucristo, hoy de manera especial, recordándonos cómo es ese reino, cómo funciona ese reino, qué se espera de aquellos que han sido incorporados por gracia a ese reino de Dios. Por favor, vayan a Mateo capítulo 5, por favor.
Mateo capítulo 5. Y vamos a escuchar al predicador de la montaña, una vez más hablando a su iglesia y hablando a este mundo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo.
Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Sí, tranquila. También se ha oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cualquiera que tus juramentos al Señor, pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tu cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. También ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Gracias a ti. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa.
Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre no destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, por qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos?
¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Gracias, Felipe. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras es insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza,
porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Amén. Tomemos por favor un minutico en silencio, hermanos. Ojalá no interrumpas a tu vecino. Estemos en silencio un minutico más delante del Señor. Precioso predicador de la montaña, te adoramos en esta mañana a ti. Te adoramos por hacer posible entre los hombres la belleza de este sermón, la pureza, la rectitud, la elevada integridad y justicia y compasión, el gran interés por los demás. Claro que es en tu reino cuando los hombres y las mujeres de este mundo quebrantado experimentan el milagro de tener vida por confiar en tu Hijo Jesucristo. Son incorporados a un reino, porque ahora sus voluntades quieren someterse a Dios, porque ahora nuestras voluntades quieren reconocer que tú eres Rey, que no solamente pides de nosotros cosas buenas, que seamos como buenos ciudadanos, sino que seamos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas son solo posibles por tu poder. Padre, yo quiero pedirte de manera especial por todos estos meses, Señor, que se avecinan. Estos meses en los que domingo tras domingo estaremos meditando detenidamente en tu palabra. En cómo tu palabra, Señor, nos llama a vivir, a confiar, a alegrarnos, a descansar, a perdonar y a amar. Que todos estos próximos meses, Señor, nuestro corazón esté abierto a tu palabra y que volvamos a recuperar la cordura en medio de las situaciones que experimenta no solo el país en el que vivimos, sino este mundo. Que veamos tu reino en medio de las naciones, incluyendo la nuestra, operando, funcionando, haciendo milagros. Y que nosotros seamos cada día más conscientes de nuestro lugar en ese reino. Del rol, del papel que quieres que vivamos al interior de ese reino, para beneficio de esta creación. Eso quiero pedirte, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tal vez alguno aquí esta mañana podría estar pensando que lo que Jesús nos ha dicho en Mateo capítulo 5, 6 y 7
es una ley, pero es una ley más elevada, más compleja, más difícil. En ese sentido, solamente somos los más íntegros de la sociedad y la comunidad quienes seremos capaces de vivir de esta manera. Pues bueno, digamos que hay que devolvernos un poquito más, porque recuerden el versículo bíblico que da entrada a la predicación de Jesús en la montaña. Nunca deben olvidar ese versículo, que es crucial para interpretar adecuadamente este sermón. Jesús empieza diciendo: bienaventurados, ¿quiénes? ¿Quiénes, hermanos, hermanas? Como para que resaltes ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús de entrada aclara que a este reino solamente pueden entrar las personas que reconocen su absoluta necesidad de Dios, que no tienen nada que presentarle a Él, que no tienen una buena familia, un buen historial moral, que tienen una linda familia que presentar. Aquí no hay lugar para esas personas. No son bienaventurados las personas que sienten y piensan que tienen algo, que tienen de qué jactarse delante de Dios. Son bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué es de ellos el reino de los cielos? Pues porque para poder hacer posible el Sermón del Monte en el pueblo de Dios, en la iglesia, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, el Rey prometido. Y ese Rey no solamente iba a exigirle cosas a las personas que Él salvaría para que conformaran su pueblo, no, Él les daría lo que necesitan para que ellos vivan lo que Él les pide. Y Él obtiene ese triunfo en la cruz del Calvario. Él experimenta en la cruz la muerte que nosotros debimos padecer, sufrir, el precio de nuestro pecado. Y Él nos da a nosotros su justicia, su vida, su belleza, su alegría. El Señor Jesucristo. Y eso es lo que en esta mañana vamos a recordar. Hoy vamos a hacer memoria de una muerte. De una muerte. Hoy no hacemos solamente o especialmente mención de la resurrección de Jesús. Hoy hacemos memoria de una muerte. De la muerte que debió ser nuestra muerte, la muerte del pueblo de Dios, pero que Dios no tiene el deseo de que muramos, sino de que vivamos. Y Él, que sí podía vencer la muerte, Él sí que podía vencer a Satanás, el que sí podía vencer el pecado, asume nuestro lugar, asume el lugar de muerte y prevalece sobre todos nuestros enemigos y triunfa sobre todos ellos para que ahora nosotros tengamos esperanza.